Veamos el siguiente ejercicio, donde primero me da una función de distribución acumulada f sub 0t. Fíjense que acá está la función y el dominio es lo siguiente. Repasemos un poco los conceptos para arrancar, después resolvemos todo, pero vamos a ir en detalle en este video, así con este pueden empujar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que t sub x es la variable aleatoria que vamos a estar usando más que nada, y representa el tiempo de vida futuro para una persona de edad x. Es decir, en el subíndice voy a indicar la edad que tiene la persona, y la t mayúscula sería el tiempo que le queda de vida. Entonces, mi función f sub 0t lo que va a representar es la probabilidad, ¿ok?, de que un individuo de edad 0, es decir, un recién nacido, no dure, es decir, que muera antes de los t años. Y recuerden que acá poner menor estricto o menor igual es lo mismo, porque la probabilidad puntual es 0 en continuos, ¿no? Entonces, esa sería nuestra primera definición, es decir, es la probabilidad acumulada de que el individuo no sobreviva t años. Es decir, acá entra, si el individuo fallece, ponerle que t es 10 años, ¿ok?, sería la probabilidad de que el individuo muera a los 9, 9,5, a los pi años, como quieran verlo. Bien, y fíjense que esta es la función de distribución, y es 1 menos algo, ¿ok? Y vamos a ver ahora que esta función, donde después del menos, es la función de supervivencia, ¿ok? Entonces, otro concepto que tenemos es que si yo tengo una función para cualquier edad de x, no vamos a poner un x genérico, que ya que estamos lo definimos, es la probabilidad de que una persona de edad de x, ¿ok?, no necesariamente un recién nacido, x si es 0 es recién nacido, no sobreviva t años, ¿ok?, se muera antes de los t años, o exactamente a los t años si se quiere, recuerden que esa probabilidad es 0, se puede pensar como 1 menos la probabilidad de que ese individuo de edad x sobreviva a t años, es decir, ese x es la probabilidad de que el individuo ese de edad x, ¿ok?, sobreviva t años. Acá de nuevo pueden poner mayor o igual, o lo que ustedes quieran, ¿no? O igual estricto, mayor estricto. Entonces ya tenemos nuestra primera relación. Y ya que estamos, vamos a empezar a introducir notación internacional. F de xt, ¿ok?, se puede escribir como es la q de edad x, 0 porque no está diferido esto, después vamos a entrar en ese concepto, y t es, bueno, quiero que mi individuo de edad x muera antes de los t años. Dijimos que es lo mismo que 1 menos la s de x, y la s de x se representa con una p es de supervivencia, la probabilidad de que un individuo de edad x, ¿ok?, sobreviva t años o más. Y como lo ven, si yo hago p, una cosa que ya que estamos, esta p de xt en notación internacional se escribe p de xt, y la q de xt cuando, cuando no hay diferimiento, es decir, que este casillero entra en 0, se escribe qxt, ¿no? Entonces ahora vemos que si yo sumo q de xt y p de xt, esto me va a dar 1, porque claramente el individuo tiene que morir o tiene que sobrevivir. Así que si yo quiero la probabilidad de que muera antes de los t años más la probabilidad de que sobreviva t años o más, estoy agotando todo el tiempo de vida futuro de la persona. Esto me tiene que dar 1 necesariamente. Entonces esta es nuestra primera relación. Bueno, entonces para responder la primera pregunta, ya que estamos, calcular la probabilidad de que un recién nacido fallezca antes de la edad 60. ¿Ok? Bueno, esto no es nada más ni nada menos que reemplazar en la función que nos dan, y sería la función, la función de acumulada de un recién nacido. O sea, me interesa que fallezca a la edad de 60 o antes. O sea, lo acumulado de la probabilidad de que fallezca de un recién nacido entre 60... Uy, estoy mezclando, ¿no? Esta es la probabilidad de que el recién nacido fallezca en 60 años o antes. Es decir, mi f de 60, f sub 0,60 si quieren. Y nada más ni nada menos que, bueno, donde hay una t, ahora meten un 60. Le meten en la calculadora y les va a dar ese numerito ahí abajo. Bien, la probabilidad de que una persona, en el B que me dicen, la probabilidad de que una persona de edad 30 sobreviva al menos hasta la edad de 70. Bueno, y acá ya vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces me están preguntando por la probabilidad, ¿ok?, de que una persona de edad 30, ¿ok?, o sea, el tiempo, la persona tiene 30, entonces en el X pongo recuerden que t sub X es tiempo de vida futuro para la persona de edad X, sobreviva hasta los 70. O sea, me dicen que sobreviva al menos hasta la edad de 70. O sea, que su tiempo de vida futuro, ¿ok?, sea 70 años, sean 70 años o más. O sea, si yo tengo 30 y quiero sobrevivir 70 más, ¿ok?, tengo que por lo menos sobrevivir 40 años, ¿no? Porque 30 más 40 es 70. Si yo fuese un recién nacido, ahí sí, es P, si es la probabilidad de que un recién nacido sobreviva 70 años o más, sería la probabilidad de que mi T0 sea mayor a 70. Pero acá ya tengo 30, así que para llegar a 70 solo tengo que pasar 40 años. Y la pregunta acá es que, bueno, esto es, si lo queremos escribir bien, sería la acumulada desde 30
perdón, no sería la acumulada, no sería la de supervivencia, sería la de supervivencia de 30, de edad 30, de 40 años o más. Que recuerden como por su relación, por esta relación que tenemos acá, que va a ser siempre muy útil, es lo mismo que decir 1 menos la f de 30 de 40. Pero la pregunta es, yo no tengo la s de 30 o la f de 30, porque yo no tengo la probabilidad de tiempo de vida futuro, o sea, no tengo la probabilidad de que una persona de 30 sobreviva más que algo o muera antes que algo. Yo tengo la de un recién nacido. ¿Y cómo nos movemos en los tiempos? ¿Cómo nos podemos mover? Entonces acá vamos de nuevo a un poco de teoría, ¿no? Entonces, para que haya consistencia, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo con x, sxt, ¿ok? Que es la probabilidad, o si quieres, podemos arrancar con la f, ¿no? Que es como con la que se arranca, que es la probabilidad de que una persona de edad x no sobreviva t años, ¿ok? O sea, muera en t años o antes, voy a estar repetitivo al principio con esto, ¿ok? Tiene que ser lo mismo que una persona, que la probabilidad de que una persona recién nacida, ¿ok? Acá lo importante es que x es mayor a 0, ¿no? Así tiene sentido esto. Que una persona recién nacida no sobreviva t más x años, ¿ok? Pero condicionado a que el recién nacido llegó a la edad de x. Es decir, si yo quiero que una persona tenga 30 años y no sobreviva t años más, es decir, que la persona se muera antes de los x más t años, ¿ok? Si yo tengo x años y no quiero que sobreviva t años más, morí antes de los x más t años, ¿ok? Es lo mismo que decir que un recién nacido, ¿ok?, se muera antes de los x más t años, pero que el recién nacido llegó a la edad de x. Y eso, si esto genera consistencia. Y bueno, y ahora podemos empezar a aplicar un poco de matemática y recordamos un poco la definición de una condicional, la probabilidad de A dado B. Si quieren vamos a escribirlo acá abajo. La probabilidad de A dado B, o sea, la probabilidad de que suceda A dado que sucedió B, es lo mismo que la intersección entre ambos eventos, ¿ok? Y en el denominador va lo que ya sucedió, ¿no? Por eso también tiene que ser esto es mayor a 0 claramente, ¿no? Si ya sucedió, no puede tener probabilidad nula, dado que sucedió. Bien, y si entonces arriba necesitamos que sucedan los dos eventos y abajo el evento, el condicionante, ¿no? Entonces en el denominador ya sabemos que va a ser la probabilidad de que t sub 0 será mayor a x, es decir, básicamente s sub 0 de x. Recuerden que en la definición de la función de supervivencia es la probabilidad de que un individuo, un recién nacido, sobreviva x años o más, o sea, s sub 0x. Y en el numerador, ¿qué vamos a tener? Bueno, la intersección entre que el individuo supere los x años, o sea, va a ser la probabilidad de que el individuo supere los x años, ¿ok? Y también se tiene que cumplir simultáneamente que el individuo no supere los x más t años. O sea, que el recién nacido no supere los x más t años, ¿ok? Entonces, ¿dónde intersecan esas dos cosas? Bueno, si yo acá tengo en mi línea de tiempo a x y acá tengo a x más t, ya que las dos son cosas positivas, ¿ok? Que se cumpla que sea menor a x más t y al mismo tiempo sea mayor a x, estamos en la partecita del medio, ¿ok? Entonces esto lo podemos ver de esta forma. Lo podemos ver como la probabilidad de que t sub 0 sea menor a x más t, como dijimos, pero mayor a x. O mayor o igual, recuerden que es lo mismo en continuas. Bien, y sigamos trabajando un poco con esto, ¿no? Entonces dijimos que f de xt lo podemos pensar como esta interacción ahí arriba. Y recuerden cómo puedo escribir. Recuerden que esto es una función. Es una función, vean, pensémoslo un poco, ¿no? Si yo estoy preguntándome por la probabilidad de que el individuo de edad x no sobreviva t años, ¿ok? Me estoy preguntando, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la persona no sobreviva t años? Bueno, esto es una función que no decrece, porque mientras más grande es el lapso que le doy para morir, ¿ok?, más probabilidad tengo de caer en ese lapso. A lo sumo, ponle que no acumulé probabilidad, así que es no decreciente. Bien, y por esto un poco lo podemos escribir de esta forma. Esto sería la probabilidad, ¿ok?, de que mi individuo de A0 no supere los x más t años, ¿ok?, los x más t años, menos la probabilidad de que mi individuo de A0 al recién nacido no supere los x años, ¿ok? Fíjense que es una forma de decir
Otra forma es escribirlo como f sub 0 de x más t menos f sub 0 de x, ¿no? Es decir, la probabilidad de que el recién nacido no supere los x más t menos la probabilidad de que no supere los x años, porque un poco ya sabemos que necesitamos que llegue a x años, ¿no? Para que se cumpla todo esto. Bien, y todo esto está condicionado en el denominador, no nos olvidemos de S0 sub x. Dividido S0 sub x. Y esta es una forma de expresar, o sea, nosotros ya con esto podríamos calcular lo que nos pide el ejercicio, porque F0 lo tenemos y S0 lo tenemos. Recuerden que está acá arriba todo un poco, ¿no? Aquí está F0 y S0 sabemos que es esto acá. S0 de x, o de t si quieren, ya que mi variable es t. Bien. Pero vamos a ir trabajando un poco más con esto ya que estamos. Entonces, otra cosa que, bueno, dejémoslo así por ahora. ¿Y qué pasa con S de xt, no? S de xt, ¿ok? Sería lo mismo que 1 menos f de xt, por así decirlo. Sería 1 menos esa expresión a la que llegamos ahí. Pero vamos a trabajarla aparte, así ya de nuevo tenemos un poco de lógica en todo lo que hacemos. Entonces dijimos que si yo quiero que una persona sobreviva a t años o más, es la probabilidad de que una persona de edad x, ¿no? Es la probabilidad de que el individuo del tiempo de vida futuro del individuo de edad x sea mayor a t años. Y de nuevo vamos a escribir que, para que haya consistencia, significa que la probabilidad de que un individuo de edad 0 supere los x más t años, dado que el individuo de edad 0, que eso es una x, ¿no? Medio mocha. Dado que el individuo ya sabemos que sobrevivió x años, ¿no? Porque tenía edad de x cuando estoy preguntándome esa probabilidad, ¿no? De nuevo, con intersección, etc. Acá, bueno, la intersección es un poco distinta, porque fíjense que en el denominador siempre de nuevo va a estar S0 sub x, y en el numerador va a ser que supere los x más t años, acá van a estar los x años, acá van a estar los x más t, se tiene que cumplir simultáneamente que supere los x años y supere los x más t años. Así que esto sería S0 de x más t, ¿no? Porque cuando se cumplen simultáneamente, bueno, cuando superan los x más t años. Entonces, fíjense que es un poco más simple la expresión de SXT, ¿ok? Que si queremos escribirlo con notación actuarial, esto sería la probabilidad de que la persona de edad x sobreviva t años, es lo mismo que la probabilidad de que un recién nacido sobreviva x más t años, dividido la probabilidad de que un recién nacido sobreviva x años, ¿no? O sea, dado que sobrevivió x años, que sobreviva t años más. Bien, y ya con todo esto podemos resolver un poco el ejercicio. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería, me dicen la probabilidad de que una persona de edad 30 sobreviva al menos hasta la edad 70. De edad 30 sobreviva al menos hasta la edad 70. Entonces me están pidiendo, S de 30 sobreviva hasta la edad de 70. O sea, sobreviva 40 años más. ¿Ok? Entonces me están diciendo que el recién nacido, x más t, recuerden que x es esto y t sería esto acá arriba. O sea, un recién nacido sobrevivió 70 años, dado que el recién nacido llegó hasta 30, así que sobrevivió 30 años. Y no es nada más ni nada menos que reemplazar ahí arriba, ¿no? Esto sería 1 menos 70 sobre 105 a la 1/5, dividido 1 menos 30 sobre 105 a la 1/5, ¿no? 1 menos 30 sobre 105 a la 1/5. Bien, y esto lo resuelven y les va a dar lo que dice ahí. También podrían, esto se va a pasar seguido, así que puedo mejorar mismos exponentes. Esto lo podemos juntar, podemos hacer denominador común y esto me queda 105 menos 70 sobre 105, todo esto está a la 1/5, ¿no? Dividido 105 menos 30 sobre 105. Los 105 se me van a ir. Ok. Y lo pueden mejorar un poco más, ¿no? Pero bueno, esto es a gusto y placer de cada uno. Pueden meter todos en la calcuchao. Bien, ¿qué más nos preguntan? La probabilidad de que una persona, en el seno, la probabilidad de que una persona de edad 20 fallezca entre las edades 90 y 100. Y acá entra la diferida, ¿no? Entonces, de nuevo, es la probabilidad de que una persona de edad 20, ¿ok? Fallezca entre 90 y 100. O sea, si para llegar a 100 tengo que vivir 80 años más. O sea, tengo que morir antes de 80 años, en los 80 años siguientes. Pero al mismo tiempo, no tengo que morir antes de 90 años, porque tengo que morir entre 90 y 100. Entonces, por 70 años no voy a tener que haber muerto, básicamente. Entonces, fíjense que esto me dice, che, se puede pensar como la acumulada de una persona de edad 20 hasta 100, ¿ok? Un poco, perdón, hasta 100 no, o sea, 100 años sería que una persona de edad 20 sobrevive 80 más,
menos la acumulada de A20 hasta, de nuevo, 90 no, 70 porque quiero llegar a 90 no. Entonces tenemos esto acá. Y ya que estamos, recuerden un poco la relación entre la función de supervivencia y la de la acumulada, que una me dice que sobrevive más de T años, una que muera antes de T años. Entonces, el primer término, este de acá, yo lo podría pensar como 1 menos f de 20 sobre 80. Perdón, nada que ver. El primer término de ese ahí sería 1 menos s de 20 sobre 80, y lo mismo con el otro, ¿no? Esto me queda, paréntesis, 1 menos s de 20 sobre 80, ok, paréntesis nuevo, menos 1 menos s de 20 sobre 70. Va de 70, o sea que una persona de edad 20 sobrevive 70 años más. Los 1 se cancelan, y un poco con cómo se distribuyen los menos, esto me termina quedando s de 20 sobre 70 menos s de 20 sobre 80. Y tiene sentido, porque la supervivencia es la otra no decreciente, esta es es un poco la inversa, es no creciente. La probabilidad, si yo aumento la... en fin, vamos a pensarlo, ¿no? Tengo una edad 20, la probabilidad de que sobreviva T años más, o sea, si mi T se va agrandando, ¿ok? Cada vez llego al omega, ¿no? Cada vez estoy más cerca de la edad a la que nadie llega, que es omega. No hablamos un poco de eso, pero ahora llegamos. Entonces, es una función que voy creciendo. O sea, la probabilidad, pensémoslo, la probabilidad de que un recién nacido sobreviva, ¿ok? Sobreviva 0 años o más, ¿ok? Es 1, porque sí o sí el recién nacido no va a sobrevivir 0 años, porque tiene esa edad exactamente. O sea, es igual a 1 si t es igual a 0. Y la probabilidad de que un recién nacido sobreviva omega, ¿ok? Es 0, porque nadie llega a omega. Entonces, nada, 0. Y contrario con la función de la otra, ¿no? La acumulada de tiempo hasta de morir antes de t, ¿no? No me acuerdo bien cómo se dice. Entonces, la probabilidad de que muera antes de 0 años es básicamente 0, ¿ok? Y la probabilidad de que muera antes de omega es 1, porque todo el mundo muere antes de omega, ¿ok? Nadie llega a esa edad. Bien, entonces como que ya acumulé toda la probabilidad. Ya que estamos con omega, ¿cuál sería nuestro omega en este ejercicio? Y bueno, vemos que va a ser 105. ¿Por qué va a ser 105? Bueno, agarremos, por ejemplo, esto ya lo puedo borrar. Bien, ahí lo borré. Vamos con el recién nacido, la función de supervivencia. ¿Qué pasa con ese de 105? Bueno, va a ser 1 menos, que es prolijo, sería 1 menos 105, que donde reemplazo t, dividido 105 a la 1/5, y vemos que este es 1, ¿ok? ¿Y qué dijimos? Perdón, y vemos que esto es 0, cualquier cosa, ¿no? 1 menos 1, 0. Este es 0, y dijimos que ese 0 omega tiene que ser 0, así que un poco es una forma de llegar. Y de nuevo vemos que va a ser 1, la f de 0 omega, f de 0 de 105, porque es 1 menos s de 0 de 105, y ese 0 de 105 es 1, es 0, así que esto me queda 1. Bien, antes de avanzar, quería hablar un poco de notación de diferida, ¿ok? Esto, ¿cómo es la notación de esto, no? Bueno, esto sería, dijimos que las f's se pueden representar como q, entonces vamos de 0. La probabilidad, ¿ok? La probabilidad de que un individuo de AX, ¿ok? Sobreviva, no sé, vamos a ponerle la notación clásica, m más n. Que no sobreviva a m más n y que sobreviva a m años, se puede pensar como la probabilidad de que el flaco de AX, ¿ok? Sobreviva por m años, pero muera antes de m más n, siendo m más n siempre positivo, ¿no? Y nosotros dijimos que esto se podía leer como la f de x de m más n, ¿ok? Menos la f de x de m. O si quieren, la q de x. Bueno, la q de x m más n, ¿no? Porque cuando hay 0 se puede escribir así. Vamos a escribirlo con notación argentina. Q de x 0 m más n. Menos q, me confundo las notaciones, menos q de x 0 m, ¿no? Y si queríamos expresarlo con supervivencia, vimos que esto un poco se invertía, cuando hacíamos 1 menos, etc. Así que esto sería p de x
m, ya que es una función no creciente, menos p de x m más n. Otra forma de escribir una diferida. Y por último, una cosa que les quería mostrar es que yo puedo, un poco volviendo a lo anterior, recuerden cuando nosotros hacíamos s de xt, ¿okay? Que era lo mismo que s0 de x más t dividido s0 de x, o sea, dado que sobrevivía a x, la probabilidad de que sobreviva a x más t años. Fíjense que yo quiero despejar s0 de x más t. Yo sé que s0 de x más t es lo mismo que tener 0 años y sobrevivir x años, y después tengo x años y sobrevivo t años más. ¿Okay? La probabilidad es una... Fíjense cómo se multiplican las cosas. Yo estoy en 0, ¿no? Estoy en la edad 0 acá. Acá tengo x y acá tengo x más t. Esto me dice la probabilidad de que sobreviva a x más t años. ¿Okay? Es la probabilidad de que el individuo de A0 sobreviva a x más t. ¿Ok? Entonces la probabilidad de A0 sobrevivir a x más t años, ¿ok? O más, es lo mismo que decir, bueno, sobrevivo de 0 a x y después sobrevivo de x multiplicado por la supervivencia de x a x más t, ¿no? Entonces esta relación de multiplicación está buena. Es decir, yo esto de acá lo podría escribir como p de xm menos, y fíjense que acá tengo p de x, o sea, es la probabilidad de, dado que tengo x, sobrevivir m más n años. O sea, es la probabilidad de que, dado que tengo x, ¿ok? Sobrevivo m años, por la probabilidad de que, dado que tengo x más m, porque tenía x sobre m años, sobreviva n años más. Y si yo esto lo reescribo, ¿ok? Fíjense que puedo sacar factor común pxm, o sea, la probabilidad de que, dado que tengo, o sea, una persona de edad de x sobreviva m años más, por 1 menos la probabilidad de que un individuo de x más m sobreviva n años más. Y por último, esto lo borro si no me molesta mucho, y por último, ¿qué es lo segundo que tengo? Bueno, 1 menos p es la famosa f. O sea, esto sería q de x más m 0 n, ¿no? Entonces es una forma que a mí me gusta de ver esto. La probabilidad de que no muera por m años y después muera entre x más m y x más m más n, ¿ok? Tengo x, no morí por m años, ¿ok? Pero después morí entre x más m y x más m más n, sería la probabilidad de que yo tengo x sobrevivir esos m años, ¿ok? Por la probabilidad de que, dado que tengo x más m, ¿ok? Muero entre x más m y x más m más n, ¿ok? Es una forma bastante intuitiva de verlo para mí. Bien, y con eso ya podemos ir avanzando. Es algo que les quería mostrar. Bueno, ¿cómo sigue esto? Hay un par de conceptos más y ya casi estamos, ¿no? Me dicen la fuerza de mortalidad a la edad de 50, aunque la fuerza de mortalidad es un concepto interesante. La mediana del tiempo de vida futuro a la edad de 50, etc. Bueno, vamos de a poco. Entonces, una cosa que hay que hablar, ¿no? Antes de seguir con esto es, bueno, si yo dije que tenía una acumulada, siempre una acumulada corresponde a una densidad. Esto sería la integral, vamos desde cero, ¿no? Sería la integral desde 0 al valor de t que yo quiera de mi función de densidad. ¿Ok? O sea, esto me dice la probabilidad de morir en cada momento t, ¿no? Es la densidad, ¿no? Y yo voy acumulando todas esas probabilidades hasta el momento t. Recuerden que esto es una acumulada. O sea, no quiero sobrevivir más de t años. Acá me dice, bueno, me voy muriendo entre 0 hasta el año t, ¿no? Bien. Y si quieren, f de xt, así lo hacemos bien genérico. Bueno, fíjense que sobrevivo de 0 a t años, así que quiero agarrar todo ese intervalo, pero ahora mi función de densidad es para x, ¿no? Y bueno, ¿y qué sería s, no? S de xt, ¿ok? Sería sobrevivir, o sea, 1 menos la f, es decir, sobrevivir desde t años hasta, bueno, hasta donde llegue mi omega, ¿no? Vamos a poner infinito. De f de x. Y acá podría poner otra variable, pero voy a poner s si quieren. Puedo poner t también y después reemplazar la t de abajo. Como ustedes quieran. Bueno, pero está el concepto de la mu, ¿no? Que no me voy a poner a desarrollarlo. Voy a escribir un poco la definición. Mu de x es lo mismo que
o mu de x más t si quieren. Mu de x más t, o sea, una fuerza de mortalidad para una persona de A de x más t es lo mismo que f de xt dividido p de xt, ¿no? O si quieren otra notación, la de abajo, pxt. Y a veces acá le ponen mu de x más t sin el paréntesis. Hay mucha notación acá. Bien, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo usar los datos del problema para resolver esto? ¿Qué era la f, no? La f... Vamos con la mu de x, ¿no? La mu de x, ¿ok? Es lo mismo que f de 0t dividido f de 0t dividido p de 0t, ¿no? Para los recién nacidos. Bien, pero ¿qué era la f, no? Era la derivada, ¿ok? Respecto de t de mi función acumulada, ¿no? Si la función acumulada es la integral, la f chiquitita es la derivada, ¿no? Dividido la... Lo puedo escribir así también, si quieren. Así es más ameno para la notación que tenemos. Y recuerden que f0t yo lo podría reescribir como... No sé, pongo parciales, no hace falta. Yo podría, esto lo debería escribir así. Es de la derivada de f0t es lo mismo que 1 menos s0t, ¿no? Y como la derivada es distributiva, distribuyo eso y me queda menos la derivada respecto de t de s0 dividido s0 de t, ¿no? Y ya está. Y si yo quiero mu de 50, básicamente tendría que, bueno, ¿cómo sería esta derivada, no? Primero, vamos a hacerlo abajo. Primero escribe el denominador. Ok, mu de 50, ¿cómo sería? Sería 1 sobre, bueno, S0 de 50, que es 1 menos 50 sobre 105 a la 1/5, por, menos 1 si se quiere, por la derivada de S0 en 50, ¿no? Entonces esto sería, está a la 1/5, así que tengo que bajar el 1/5, bajo el 1/5, me queda 1 menos 50 sobre 105. Si quieren pueden poner t, ¿no? O x. Se pueden poner x a la menos 4/5 por menos 1 sobre 105. Y todo esto cuando x es igual a 50. Lo pueden resolver así. Y si mejoran esto un poquito, el menos con menos, este menos se va con este menos. Les termina quedando 1 sobre 5 por 105, que es 525. 525 por, y fíjense que este menos 4/5 los puedo dar vuelta y ponerlo abajo, por 1 sobre menos 50 sobre 105 a la 1, ¿no? Y esto lo resuelven y les da como la respuesta. Bien, ¿qué más nos preguntan? Nos preguntan la mediana de tiempo de vida futuro a los 50, la esperanza de vida completa y la esperanza de vida abreviada. Vamos a dejarlos planteados, ¿no? Dar las cuentas es con calculadora. Entonces, ¿qué sería la mediana, no? Bueno, sería, yo tengo 50 años. El tiempo de vida futuro igual me dijeron, ¿no? La media del tiempo de vida futuro a la edad de 50. Bueno, pero fíjense una cosa, ¿ok? Quiero que esto de que el tiempo de vida futuro a la edad de 50 me dé un medio, ¿ok? Y esto es lo mismo que 1 menos s de 50 de t. S de 50 de t es igual a un medio. Y si despejan, les termina quedando que s de 50 de t. Lo paso para el otro lado, es positivo, paso lo medio para el otro lado, un medio. Entonces la mediana coincide claramente porque ese es justamente el punto medio. F0,50 pueden ir por los dos lados, a eso voy. Entonces acá se lo dejo planteado. Recuerden que S0,50 no tenemos la función de un recién nacido. Así que lo reescribimos así, S50 como la S0,50 más t dividido S0,50. Reemplazo, acá hay como un paréntesis. Y resuelven, y bueno, esto tiene que estar igualado a un medio, ¿no? Entonces tendrían que despejar. Esto lo podemos ir mejorando un poco más, ¿no? ¿Esto qué sería? El 1/5 lo puedo juntar. Entonces esto me queda... ¿Cómo me quedaría? Me queda 1 menos 50. Vamos a hacer denominador como un 105. Así que hacemos 105 menos 50 menos t dividido 105 dividido 105 menos 50. Los 105 se cancelan un poco por eso.
y esto es a la 1/5, ¿no? Igual a 1/2, pero ya que estamos, esto me queda 1 menos t de 105 menos 50 de 55 a la 1/5. Esto es igual a 1/2. Si quiero encontrar t, esto me queda 1/2 a la 5 es igual a 1 menos t sobre 55. Es decir, que t es igual a 1 menos 1 sobre 2 a la 5. 2 por 2, 4, 8, 16, 32. ¿Ok? Entonces t me termina quedando todo esto por 55, ¿no? Por 55, si lo quiero despejar bien. Por 55. Así que esto termina siendo 31 sobre 32 por 55. Lo cual es 53,28125. 28125. Y ahí tenemos la mediana. Bien, después me piden la esperanza de vida completa. Y este es otro concepto interesante. Vamos a ver la esperanza de vida completa, la edad de 50 y la abreviada. Bien, entonces vamos a la esperanza de vida completa. Esto se simboliza de esta forma, primero que nada, esperanza de vida completa a la edad de 50, o sea, x en este caso 50, 0, y bueno, puedo llegar solamente, como acá no hay infinito, llego hasta w, es mi omega, hasta w menos x. Entonces se define como la integral entre 0 y w menos x, que si x es 50 y w es 105, ok, esto me queda 55 el techo. Y bueno, es como esto es una esperanza, esto es x por f de x t, ¿no? Pero no se usa nunca esta expresión, porque si yo hago un mini desarrollo de esto, vamos a hacerlo genéricamente, x 0 infinito, ¿ok? Vamos a hacer un desarrollo teórico. Este sería la integral entre 0 e infinito, ¿ok? Infinito menos x es infinito, de x por f de xt, de t. Y si hago partes, ok, le digo, no sé, a mi función u, si quieren, que sea x, a u derivada, que sea 1, a b derivada, que sea f de xt, a b integrada es f mayúscula, o sea, la acumulada, o menos s de xt, si quieren, también. Y recuerdo una propiedad que no la mencioné, pero es que si yo tengo t por s de xt y t me tiende a infinito, ok, t me tiende a infinito, o sea, todo esto lo evalúo en el límite cuando t se va a infinito. ¿Cuánto me da esto? Porque me queda esto cuando dijimos que esto va a dar 0 y esto va a dar infinito. 0 por infinito, ¿qué onda? Es una indeterminación. Bueno, esto se te da igual a 0 para que se converja y haya un valor esperado. Y para que haya varianza, se hace lo mismo con t al cuadrado, para que exista el aumento absoluto de orden 2 y como existe el aumento absoluto de orden 1, es decir, la esperanza, ya hay varianza, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, si hago partes, u por b, ¿no? Es decir, me queda menos x por s de xt, ¿ok? En realidad acá, si mi variable, acá debería poner t, ¿no? T porque mi variable es t. X es la edad, así que acá debería poner t también. Y acá sí es 1. Entonces, esto es t por sxt, evaluando entre 0 e infinito, menos la integral entre 0 e infinito de f derivado por g, ¿no? De u derivado por b. Entonces 1 por menos s de xt. O sea, más, saco el menor factor común, s de xt, de t. Y van a ver que esto termina siendo igual a la integral entre 0 e infinito de s de xt, que también se suele escribir como con notación vectorial p de xt. Entonces siempre van a terminar integrando la función de supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué pasa con esto? Es la pregunta. Bueno, cuando t es infinito, se cumple lo que dijimos un poco acá arriba. Fíjense que es el límite cuando t es infinito. Y cuando es 0, me queda 0 por s de x, 0 que es 1, así que 0 por 1 es 0, ¿no? Entonces, esto llega a ser mi esperanza. Siempre van a terminar integrando la función de supervivencia. Entonces, en nuestro caso, ¿ok? Tendríamos que, si quiero la esperanza de vida completa
entre 0 y w menos x, que es 55. Esto es 0, 55 de mi función de supervivencia. 1 menos x saqué 50, así que tengo 50. ¿Ok? Y en realidad acá no me tengo que confundir. ¿Ok? Vamos a escribirlo bien primero. P de 50 t de t. ¿Y cuánto es P de 50? Bueno, dijimos que siempre una P de 50t la puedo reescribir como P de 0 hasta 50 más t, ¿ok? Dividido P de 0 hasta 50. O sea, dado que sobreviví 50, podría sobrevivir t años más, ¿no? Entonces esto me queda la integral entre 0 y 55. ¿De qué cosa? De 1 menos, y la S de 0 sí la conozco, 50 más t, ok, todo esto entre paréntesis de 50 más t, dividido 105, a la 1/5, dividido 1 menos 50, 105 a la 1/5 de t. Esto un poco ya lo hicimos, así que lo voy a escribir ya de una. La integral de 0,55 de esto me queda, siempre va a quedar muy parecido, t sobre 55 a la 1/5, diferencial de t, y después nos queda integrar eso que no es muy complicado. Me termina quedando 1 menos t sobre 55 por, cuando derivo me queda menos 1,55, así que voy a poner menos 55 para que no me anule la derivada. Acá arriba me queda 6/5 y acá abajo me queda 6/5, que es lo mismo que 5/6, ¿no? Bien, y todo esto lo tengo que reemplazar entre 0 y 55, ¿no? Que fíjense que cuando es 55, acá hay un 55 y todo esto me da 0, menos cuando es 0, y como acá hay un menos, se me cancela con ese menos y me queda 55 por 5/6 y 1 menos 0 a la 1/6 es 1, así que esto termina siendo mi expresión, que si lo meto en la calculadora, si lo meto en mi calculadora ahora, 55 por 5 dividido 6, me queda 45,83. 45,83. Hoy no estoy muy prolijo. Y por último, la esperanza abreviada, que ahora sí no es el desarrollo, sino es muy largo esto, aunque ya ha sido bastante largo. Se escribe así, la de solita, 50, 0. Bueno, voy a hacer la genérica. ¿Qué es la abreviada? Bueno, me interesa, ahora va a aparecer k sub x, que es los números enteros de t sub x, es decir, las edades enteras, o sea, es la función piso del tiempo de vida futuro. Me interesan los números enteros de los años. Y esto de nuevo va a ser la suma desde k igual a 0 a infinito de k por p de k sub x igual a k, ¿no? Por definición de valor esperado. Es la suma de k igual a 0 a infinito de k, y k sub x igual a k, esa probabilidad, ¿no? Ok, fíjense que esto es la función piso, así que sería la probabilidad de que mi variable t sub x esté entre k más 1 sin tocarla, ok, hasta acá. Bien, y con todo un desarrollo, ustedes terminan viendo que esto es igual a la suma desde 1, ok, hasta infinito, de p de xk, ok. O sea, voy sumando las edades enteras. O sea, ¿esto cómo me queda? Me queda, en nuestro caso, si estoy en 50, ¿no? Esto sería p de 50, 1, más p de 50, 2, es decir, la probabilidad que sobreviva 2 años o más, y así hasta p de 50 hasta el último k, 55. ¿Qué cuánto va a ser p de 50 a 55? Que es hasta donde llega mi numerador. Bueno, fíjense que una persona de edad 50 sobreviva 55 años o más es 0, porque recuerden que si yo tengo 50 y sobrevivo 55, estoy en la edad 105. Sobrevivir más de 105 años es probabilidad 0, porque es la edad a la que nadie llega a esa. Y esto, bueno, lo meten la P en la calculadora y chao. Si no, lo resuelven con integración numérica, ¿no? Esto sería... perdón, resuelven la suma, ¿no? De P... Bueno, ¿cuál es la P, no? Sería la P de 50k, que sería la S0 de 50 más k dividido S0 de 50. ¿Ok? Que ya lo hicimos muchas veces. Es 1 menos k sobre 55 a la 1/5.
Y se resuelven eso con integración numérica. Si quieren, no lo pueden tener en la calculadora.